Vamos viendo las funciones NADPH, porque es importante ahora saber para qué se usa este NADPH. Ahí ustedes lo que ven en la diapo es un polimorfo nuclear, ¿ya? Esta célula de los leucocitos sanguíneos, que está obviamente especializada en la fagocitosis, ¿ya? Por ejemplo, de patógenos. Entonces, este polimorfo nuclear neutrófilo tiene gránulos. Esos gránulos, por ejemplo, muchos de esos gránulos corresponden a lo que ustedes conocen como lisosomas. Estos cuerpos que están ricos en enzimas hidrolíticas que van a ser muy importantes en su actividad fagocítica. ¿Ustedes se acuerdan de eso de biología celular? Entonces, este polimorfo nuclear neutrófilo puede fagocitar a esta bacteria, por ejemplo, un endosoma temprano, pero primero lo que tiene que hacer con esa bacteria es eliminarla, ¿no es cierto? Destruirla. Uno de los principales mecanismos para eliminar esas bacterias que usan los polimorfos nucleares es generar agentes oxidantes poderosos, ya como especies de desinfectantes, así podríamos llamar. ¿Cómo se generan estos? Vamos a tener una enzima que es la NADPH oxidasa, asociada a membrana. Es una enzima que está asociada a membrana, tanto retículo como también membrana a nivel membrana citoplasmática. Y esta enzima, obviamente, utiliza NADPH, ahí están viendo ustedes la utilidad del NADPH, para, obviamente, utilizar oxígeno, le entrega los electrones del NADPH al oxígeno y genera anión superóxido. Ese anión superóxido que se ha generado va a ser ahora utilizado, por ejemplo, ahí estamos viendo más bien una vía, lo voy a explicar al tiro. Lo que puede ocurrir es que el anión superóxido puede ser también sustrato de la superóxido dismutasa para generar agua oxigenada. Y esa agua oxigenada obviamente es un agente oxidante muy peligroso y nuestras células se protegen de esta agua oxigenada con la catalasa, generando oxígeno y agua. Pero en este caso es distinto. Como aquí lo que tenemos es la idea de poder eliminar esta bacteria, este agente patógeno, el anión superóxido ahora se va a transformar en agua oxigenada por la superóxido dismutasa, ahí se genera agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, y ese peróxido de hidrógeno va a ser utilizado ahora por la mieloperoxidasa, que utiliza cloruro, para generar hipoclorito. Hipoclorito que es lo mismo que usan ustedes para desinfectar el baño en su casa. ¿Ah? Un agente oxidante altamente poderoso, el cual entonces actúa sobre el patógeno y lo termina por destruir. Entonces, una de las funciones del NADPH es aportar electrones para la síntesis de agentes oxidantes tan poderosos como el agua oxigenada y el hipoclorito que se utilizan en la destrucción de patógenos. Así que ahí se pueden dar cuenta que tiene una utilidad muy grande. Ya lo habíamos dicho repetidas veces, lo van a estudiar en futuras clases de esta asignatura, que el NADPH se utiliza para la biosíntesis de grasa. Para la biosíntesis de ácido graso es muy importante el NADPH. Acá aparece esta molécula, no sé si la conocen ustedes, se llama el glutatión. El glutatión es una molécula que está formada por 3 aminoácidos, ¿ya? Están unidos estos 3 aminoácidos por enlaces peptídicos, y aquí ustedes ven que está el extremo amino y el extremo carboxilo. Entonces es un péptido muy pequeñito formado por 3 aminoácidos. A partir de ácido glutámico, ahí ustedes ven el R, ácido, a partir de glicina, y ustedes lo ven acá, la glicina, y la glicina solamente tiene hidrógeno unido al carbono. ¿Se acuerdan del seminario que acabamos de tener, no es cierto? Entonces aquí estaría la glicina, por acá tendríamos el ácido glutámico, y por otro lado tenemos un aminoácido que tiene este radical con un grupo SH. Y ese es el que ustedes conocen como la cisteína, ¿ya? Con este grupo tiol, este grupo SH. ¿Cuál es la idea de este glutatión? Que para no dibujar todo esto, en los libros lo dibujan así, ¿ah? Como glutatión, la G, y lo más importante dentro de este glutatión es justamente este grupo, el grupo SH,
que como ustedes bien saben puede intervenir en reacciones redox. O sea, este grupo SH puede ceder el electrón, y al ceder el electrón, síganme acá abajito, se une un glutatión con otro glutatión, formando ahí un puente disulfuro. ¿Se acuerdan de esta proteína? Bueno, aquí se produce un enlace entre esos dos azufres. Eso significa que aquí tenemos un glutatión, y acá tenemos dos glutatión unidos por estos azufres. Este glutatión es glutatión reducido, y este otro glutatión es glutatión oxidado. Entonces, la función del glutatión en las células, es una molécula presente prácticamente en todas nuestras células, su función es protegernos de los agentes oxidantes. Entonces, si aquí viene un agente oxidante peligroso que va a ir pueden ser derivados de medicamentos, derivados de alimentos. Nosotros consumimos alimentos que pueden tener efecto oxidante. Por ejemplo, las habas. Cuando ustedes comen habita, les gusta la ensalada de haba con cebollita y todo, cuando ustedes comen habas, las habas tienen un agente oxidante que pasa a la sangre, ¿ya? Y nos puede producir problemas, pero no ocurre gracias a que nosotros en todas nuestras células tenemos glutatión. Entonces el glutatión toma estos agentes oxidantes, que son moléculas ávidas por electrones, y les dice, oye, tú no me vayas a oxidar ni mi membrana celular, ni me vas a oxidar proteínas de mi estructura celular, sino que yo voy a sacrificarme. El glutatión se sacrifica, le entrega los electrones a este agente oxidante, y de esa forma entonces pasamos a tener glutatión reducido, glutatión oxidado. Y ese agente oxidante ahora queda neutralizado porque le hemos entregado electrones. Así que es un mecanismo de defensa muy útil, pero el problema está en que hemos quedado ahora con glutatión oxidado, que pierde efectividad, ya no cumple la función. Entonces, inteligentemente, nosotros en nuestra célula tenemos una enzima citosólica que se llama glutatión reductasa, que lo que hace es usar los electrones del NADPH para entregárselos al glutatión oxidado y volver a recuperar glutatión reducido. Por lo tanto, otra función del NADPH es la recuperación de glutatión reducido para protegernos de los agentes oxidantes que siempre nos están atacando, que pueden ingresar por vía respiratoria, agentes oxidantes como el ozono, que puede entrar por vía respiratoria, agentes oxidantes que pueden ingresar también como el alcohol, agentes oxidantes como medicamentos, drogas, etc. Así que súper importante el NADPH también para recuperar este glutatión. Y además cumple otras funciones también el NADPH, es utilizado en el retículo endoplásmico liso para eliminar medicamentos, por ejemplo, fármacos, ¿ya? Así que no puedo por tiempo profundizar más esto, pero al fin y al cabo el NADPH también se utiliza para la síntesis de neurotransmisores, síntesis de nucleótidos, síntesis de colesterol. Así que súper importante. Y para terminar, tenemos acá que existe una enfermedad genética hereditaria que es causada por una deficiencia en la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Claramente el tener esta enfermedad no es menor, porque resulta que si tenemos un déficit en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, eso implica que nosotros no podemos echar a andar la vía oxidativa de la vía de las peptosas. Por lo tanto, ustedes ya se pueden imaginar que el problema es cómo obtengo NADPH. Entonces, en una célula donde hay déficit de esta enzima, claramente el problema más grave es que no tenemos la posibilidad de obtener NADPH. ¿Cómo se descubre esta enfermedad? Esta enfermedad en sí tiene un fenotipo, su fenotipo patológico es a nivel hematológico. O sea, estos pacientes tienen problemas de anemia. Son pacientes que tienen un glóbulo rojo que debiese vivir... ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? ¿Se acuerdan, no? 120 días. 120 días. Entonces, en promedio, ¿no es cierto? Unos más, unos menos. 120 días. Eso es lo que vive este glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo es una célula que, como ustedes bien saben, está especializada en el transporte de oxígeno, no tiene núcleo. Por lo tanto, el glóbulo rojo, cuando es generado en la médula ósea, viene con sus enzimas, viene con su bomba sodio-potasio tepeasa,
viene con toda su hemoglobina formada desde su inicio y él no puede generar nuevas proteínas. O sea, el glóbulo rojo, una vez que sale a circulación, ese glóbulo rojo fue equipado con, un arsenal de enzimas, con proteínas, que él no puede volver a formar. Y es por eso que el glóbulo rojo vive 120 días, porque es más o menos el tiempo en que el glóbulo rojo, sus enzimas logran ser funcionales, sus transportadores de membrana logran ser funcionales. Luego de eso ya el glóbulo rojo envejece, se oxida y muere. Una de las cosas más importantes que ocurre en el glóbulo rojo es que desde el punto de vista metabólico, el glóbulo rojo solamente utiliza... Parece que hay mucho ruido. ¿Alguien tendrá el micrófono abierto, chicos? Verifiquen. Verifiquen. Me parece que lo lograron silenciar. Súper. Entonces, lo importante acá es que el glóbulo rojo, para obtener ATP, usa la glucólisis. Y el glóbulo rojo necesita ATP para poder hacer funcionar la bomba ácido potasio ATPasa. Por otro lado, el glóbulo rojo necesita protegerse de los agentes oxidantes que pueden estar en la sangre. Y para eso usa glutatión reducido. Pero para poder mantener glutatión reducido, el glóbulo rojo tiene que usar la vía de las pentosas. Así que prácticamente el glóbulo rojo, ¿qué es lo que hace como eje catabólico? Es solamente glucólisis hasta lactato, glucosis anaeróbica porque no tiene mitocondria, y lo otro que hace es vía la pentosa. Entonces, el glóbulo rojo necesita producir NADPH para mantener su glutatión reducido y evitar la acción de agentes oxidantes. Lamentablemente, los pacientes que tienen este déficit genético en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, su glóbulo rojo no produce NADPH. Como su glóbulo rojo no produce NADPH, el glutatión se va oxidando hasta que el glóbulo rojo pierde la capacidad antioxidante y a ese glóbulo rojo se le empieza a oxidar la hemoglobina, se le empiezan a oxidar sus fosfolípidos de membrana, se le empiezan a oxidar sus transportadores de membrana, y ahí ustedes pueden ver que al microscopio óptico, cuando uno ve el hemograma al microscopio, en estos pacientes se observan estos corpúsculos, que se llaman corpúsculos de Heinz, en honor a la persona que los describió, y que corresponden a hemoglobina que se está prácticamente aglomerando, hemoglobina oxidada, hemoglobina que ya no funciona porque fue presa de agentes oxidantes. Y eso ocurrió lamentablemente porque el glóbulo rojo no tiene glutatión reducido. Estos pacientes entonces van a tener glóbulos rojos que cuando pasan por el vaso, ustedes saben que el glóbulo rojo viejo tiene que tener capacidad para deformarse. Cuando el glóbulo rojo ya está muy viejo, se hincha porque deja de funcionar la bomba sodio-potasio ATPasa, queda el sodio adentro, entonces empieza a entrar el agua y se empieza a hinchar el glóbulo rojo. Aparte de que el glóbulo rojo se empieza a hinchar, sus proteínas de membrana se empiezan también a oxidar, sus fosfolípidos, así que el glóbulo rojo pierde esa flexibilidad. Y en el vaso es prácticamente un filtro de glóbulos rojos viejos. Aquel glóbulo rojo que sea viejo y no pueda pasar por este filtro va a ser fagocitado por un macrófago que está ahí en el vaso. Entonces, otra cosa que se observa en estos pacientes cuando uno mira al microscopio, uno ve que los glóbulos rojos se ven como que tienen unas muescas. ¿Ven ahí? Miren, fíjense que este es como una dona, una dona y le pegaron un mordisco. Eso es porque cuando estos glóbulos rojos aún son bastante jóvenes, pero ya tienen corpúsculos de Heinz, que es hemoglobina oxidada, cuando este glóbulo rojo pasa por el vaso, el macrófago le pega el mordisco a ese corpúsculo de Heinz que está pegado a la membrana. Algo parecido a lo que ustedes ven ahí, ven ahí. Entonces, el macrófago va y ve que este glóbulo rojo va arrastrando como una bolsa de hemoglobina oxidada y el macrófago le pega un mordisco. Entonces, ustedes pueden observar estos glóbulos rojos con estas muescas, ¿ya? Y también se ven algunos corpúsculos de Heinz en otros glóbulos rojos. Bueno, esa es esta enfermedad. Y la pregunta es por qué el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una patología eminentemente hematológica, pero no afecta a otras funciones del individuo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Por qué este individuo no tiene problema para fabricar grasa, por ejemplo? ¿Por qué no tiene problema para fabricar hormonas esteroidales? Siendo que
hemos dicho que el NADPH es muy importante para esas funciones. Porque hay otras vías, ¿o no? Exactamente. Otras células como la célula hepática, las gónadas, el polimorfo nuclear neutrófilo, tienen otras vías porque tienen mayores vías metabólicas, por lo tanto tienen posibilidad de generar NADPH a partir de otras vías. Mientras que el glóbulo rojo solo obtiene NADPH a partir de la vía de las pentosas. O sea, el glóbulo rojo tiene vías metabólicas muy simples, muy restrictivas, y por esa razón es que el glóbulo rojo es el que más siente la falta de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Ahora bien, ustedes dirán, pucha, ¿qué lata esta enfermedad? Es una lata. Estos pacientes están descritos incluso en el tiempo de los griegos. Ellos le llamaban el favismo, porque estas personas comían habas y tenían crisis de anemia, porque los glóbulos rojos se oxidaban mucho, y era porque comían habas. Entonces ellos le llamaban el favismo a esta enfermedad. Pero, ¿por qué esta enfermedad se mantuvo tanto en la humanidad? Y es una enfermedad que sigue existiendo, y muchas personas portan este gen mutado. La razón es porque, sobre todo en el norte de África, o sea, en varias regiones de África y también en otras partes del mundo, existe una enfermedad que se llama la malaria. Y el plasmodium de la malaria, que es transmitido por un mosquito, ¿no es cierto? Este parásito lo que hace es que ingresa al interior del glóbulo rojo y se multiplica dentro del glóbulo rojo. Es un parásito intracelular del glóbulo rojo. Y va destruyendo estos glóbulos rojos claramente y produce mucha anemia, fiebre, y la malaria, bueno, es una enfermedad que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial todavía. Pero justamente, ¿de qué se alimenta el plasmodium de la malaria en el glóbulo rojo? Se alimenta de glutatión reducido. Por lo tanto, si una persona tiene una deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esa persona tiene una ventaja evolutiva frente a una persona normal, porque él no tiene esta enzima, no produce NADPH, no mantiene el glutatión reducido y deja sin alimento al plasmodium de la malaria. Por lo tanto, estas personas tienen más resistencia a este tipo de parásitos, ¿ya? Así que esa es más o menos la razón para que ustedes puedan entender la importancia que tiene la vía de las pentosas en este tipo de patología. Y ahí recuerdan un poco también el mensaje del concepto de la evolución. Aquí las mutaciones no son malas ni son buenas. Las mutaciones van a ser buenas o malas en el contexto del medio ambiente. Porque esta persona, claramente, si consume alimentos ricos en agentes oxidantes, está en desmedro. Pero si esta persona va a ir a vivir a un lugar donde la malaria es endémica, él tiene ventaja, porque él probablemente no va a permitir que la malaria se desarrolle en su organismo, ¿ya? Así que, muy interesante. Estas personas en Chile era muy poco frecuente la presencia de esta deficiencia, pero hoy en día está aumentando más con estas migraciones que tenemos importantes en nuestro país, y cada vez hay más casos en Chile de personas que tienen anemia por déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bien, pues jóvenes, eso era todo. No sé si hay alguna duda o consulta para que podamos hacer un break. Preguntas, por favor, dudas. ¿O quedó muy claro, parece? ¿Está muy claro? Todo claro, me dice ahí Camilo. Hay alguien que no le gusta el lava. Aparte que son malas lavas, me oxidan. Dice. Qué bueno. Ya. Me gustan las tallas. Denota que esos chistes dan cuenta de que están concentrados y de que están imaginando las cosas. Bien. Ya voy. ¿Quieren cantarle el cumpleaños feliz a un compañero? Totalmente de acuerdo. ¿Quién es el compañero que está de cumpleaños hoy día? Claudio, ¿Claudio cuánto? ¿O el único Claudio que hay? es el único, se llama Claudio Bastos. Ya. Ya, pues entonces cantemos el cumpleaños feliz. Abran los micrófonos nomás, todos.
Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Cumpleaños. ¡Feliz! 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 Te deseamos deseamos a a ti. ti. Sí, a ti. Sí. ¡A ti! Feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡A ti! Claudito, ¿ya? Que los cumpla. ¡Feliz! ¡Feliz! Bravo, bravo. Bueno, Lo peor es que sí está Gracias, grabando, gracias, hermano. gracias a todos por cantar. Aunque no se escuchó muy bien, la intención es la que cuenta. Muchas gracias a todos. Grande, Claudio. felicidades. Muy bien, muy bien. Bueno, Eh, ¿qué cumpleaños más fome en clase? Bueno, pero así es. Ahí en la tarde tendrá para desquitarse. Ya, jóvenes, hacemos un break. Nos juntamos a las 4:30, ¿vale? Ok, profe. Ya, 4:30 para la clase de metabolismo glucógeno. Esa también es parecida a esta, no es tan compleja. Ahí nos vemos. Chau, chau. nos vemos, profe. Nos vemos.
Muy bien, jóvenes. Estamos de vuelta. Vamos entonces a comenzar con la segunda parte. Vamos a ver ahora metabolismo del glucógeno. Acá tengo las diapos. Muy bien. Vamos a comenzar recordando un poquito la estructura del glucógeno. Como ustedes saben, este corresponde a un polímero de moléculas de glucosa alfa, a diferencia de la celulosa, ¿no es cierto?, que es glucosa beta. El glucógeno es un homopolímero, homo porque cada una de sus unidades es la misma molécula, que en este caso es la glucosa. Este glucógeno corresponde a una molécula esencialmente de fin de almacenamiento de glucosa propia de los animales. Como ustedes saben, que sería la contrapartida al almidón en el caso de los vegetales. Este glucógeno es una molécula que tiene glucosa unidos por enlaces alfa 1,4, que generan entonces cadenas lineales, como la que ustedes pueden ver aquí en este esquemita, pero también, por otro lado, este tipo de glucógeno presenta enlaces alfa 1,6, que son los que ustedes ven acá, entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el 6. Eso permite entonces la generación de ramas. Por lo tanto, este es un polímero de glucosa que tiene una forma ramificada. Eso es bastante útil debido a que puede retener agua, ¿no es cierto? Y de esa forma entonces se mantiene en suspensión a nivel del citosol. Las células no tienen un organelo para guardar glucógeno. El glucógeno se encuentra totalmente libre a nivel del citosol, ¿ya? Así que eso no deja de ser importante. Claramente la síntesis de glucógeno, uno podría pensar que es tomar una glucosa, unirle otra glucosa y así empezar entonces a generar este polímero de glucosas, ¿ya? Pero no es así. Este polisacárido en realidad tiene un núcleo original que, como el nombre lo dice, glucogenina, es una proteína, es una proteína que da cuenta del inicio del glucógeno. Esta glucogenina es capaz de catalizar su propia glicosilación, que es la unión, entonces, a una región de esta proteína, la unión de las primeras moléculas de glucosa. Se van uniendo ahí, y de esa forma, como ustedes ven en este esquema, luego crece esto hasta aproximadamente 5 a 13 moléculas de glucosa unidas, específicamente a un residuo de tirosina, como ustedes lo ven acá en este esquema. Aquí estaría la glucogenina y uno de sus residuos aminoácidos de tirosina es el que se utiliza para entonces comenzar a unir a estas glucosas. Una vez que ustedes tienen esta glucogenina, que tiene este pequeño grupo de azúcares, de glucosas, que no son más allá de 5 a 13 residuos de glucosa, luego sobre eso entonces se comienza a generar la síntesis ya de una molécula de glucógeno como la que ustedes ven en este esquema, ¿ya? Y que es lo que vamos a estudiar ahora a continuación. Por lo tanto, en estricto rigor, la síntesis de glucógeno no parte de cero, no parte de una glucosa que uno con una y formo, en este caso, una maltosa, por ejemplo, y que luego yo le pongo otra glucosa y ahí empiezo a hacer crecer este glucógeno. No es así. Todo parte de un núcleo preformado donde la participación de esta proteína llamada glucogenina es muy relevante. De lo contrario, no se podría generar este glucógeno a nivel de nuestras células. Como también ustedes ya lo saben, el glucógeno es una molécula de almacenamiento muy importante en el tejido muscular y también a nivel del hepatocito. Ahora bien, en el caso del músculo, como ustedes ven en este esquema, el glucógeno tiene como finalidad poder almacenar glucosa que luego esté disponible para ser utilizada en la glucólisis y así obviamente poder ganar ATP. Mientras que en el caso del hígado, el principal objetivo del glucógeno es almacenar glucosa para que luego yo pueda utilizarla
y entregarla al torrente sanguíneo para poder mantener la glicemia. O sea, son dos objetivos totalmente distintos. ¿Quién tiene más capacidad para almacenar glucógeno? O sea, si yo tomo una célula muscular y tomo células hepáticas en una proporción de tamaño similar, claramente, ¿no es cierto?, el mismo peso de células musculares y el mismo peso, la misma masa de células hepáticas, yo me puedo dar cuenta que claramente el músculo tiene menos capacidad para almacenar glucógeno que el hepatocito. El hepatocito puede llegar a ser un 10% de su peso glucógeno, ¿ya? Entonces, no es menor la capacidad que tiene la célula hepática para guardar este glucógeno. En el caso del músculo es menor, solamente un 2%. Las razones son, en cierta forma, por el hecho de que la célula muscular, si ustedes se la imaginan, en términos bien, obviamente, coloquiales, yo lo puedo decir, es como un paquete de tallarines. O sea, está lleno de citoesqueleto, de fibras de actina y miosina, y esta estructura, obviamente, ocupa mucho espacio en el interior de la célula muscular. O sea, la célula muscular es una célula eminentemente de función mecánica, de contráctil. Entonces, no es una célula de almacenamiento. Y el glucógeno, que es una molécula bastante grande, un polisacárido gigante, molestaría bastante a la función muscular. Y es por eso entonces que el glucógeno se almacena, pero en una cuantía mucho menor, 5 veces menos a la cantidad de glucógeno que puede guardar el hepatocito. Eso es comparando más o menos el mismo tamaño de tejido muscular versus tejido hepático. Pero si consideramos la cantidad de músculo que tiene un individuo normal, y lo consideramos con el tamaño de este gran órgano que es el hígado, ¿ya? El músculo como masa total gana. O sea, nosotros tenemos mucho mayor masa muscular que lo que suma la masa del hígado. Por lo tanto, en cierta forma, el músculo puede llegar a guardar más glucógeno que lo que guarda el hígado, ¿ya? El músculo puede llegar a ser, como dice acá, el 40% del peso corporal, a diferencia del hígado. Así que ahí ustedes se dan cuenta de que el músculo, si bien es cierto, tiene 5 veces menos capacidad para guardar glucógeno, a modo macro, ahora viendo el individuo completo, el músculo puede guardar mucho más glucosa en forma de glucógeno que el hígado, hablándolo ya como órganos completos. Es así entonces que el músculo pasa a ser un verdadero absorbedor de glucosa. Por ejemplo, después de una comida, la insulina activa los GLUT4 para que entre glucosa al músculo, ¿no es cierto? Se expresa ahí, sale, pasa el GLUT4 de esta vesícula al interior celular, pasa a la membrana, se expone el transportador GLUT4, esa es la palabra correcta, se expone el transportador en la membrana citoplasmática y la glucosa entra al músculo. Y obviamente el músculo, todos los músculos de nuestro cuerpo son una verdadera esponja que puede absorber grandes cantidades de glucosa y transformarla en glucógeno. Así que claramente la masa muscular es muy importante también como una función de absorbedor de glucosa. La visión general del metabolismo del glucógeno. Como vamos a ver metabolismo del glucógeno, y ya ustedes son expertos en estos conceptos, tenemos que ver la síntesis de glucógeno, o sea, el anabolismo, y la degradación del glucógeno, sería el catabolismo del glucógeno. Bueno, toda la historia comienza con la glucosa 6-fosfato, o sea, ingresa la glucosa a la célula, y ahí ustedes saben que va a actuar la hexoquinasa o glucoquinasa, en el caso del hígado, y obtenemos nuestra glucosa 6-fosfato, la cual ya no va a salir de la célula, queda al interior ahí fosforilada, ¿no? Es una hexosa fosforilada que no puede salir. Y esta glucosa y fosfato puede seguir rutas que ustedes ya conocen, por la vía de las pentosas, acabamos de verla, puede también seguir la glucólisis. Pero si vamos a ir hacia la síntesis de glucógeno, la glucosa 6-fosfato entonces se va a transformar en glucosa 1-fosfato. Ahí actúa una mutasa que cambia la posición del fosfato del carbono 6 al carbono 1. Pero no nos vamos a complicar con los nombres de enzimas por ahora. Quiero que veamos en esta diapo una visión general. Siempre es bueno tener una visión general de esto. Luego esta glucosa 1-fosfato va a ser presa de unas reacciones que van a permitir la incorporación a esta glucosa de uridil difosfato.
O sea, queda claramente esta glucosa con un mayor nivel de energía, ya que queda unida a UDP, ¿ya? A uridil difosfato. Esta glucosa, entonces, va a ser utilizada ahora como sustrato para formar unidades que van a ir siendo incorporadas a este glucógeno, que podría haber tenido un residuo solamente de 13 glucosas, 15 glucosas. Ahora esta glucosa unida a UDP es la que se utiliza para ir incorporando entonces más glucosas a esta molécula de glucógeno y poder aumentar su tamaño. Entonces, en cosas de conceptos generales, todo comienza con glucosa 6-fosfato, se transforma en glucosa 1-fosfato, luego esta glucosa se le une UDP-glucosa, aumenta su nivel de energía como sustrato, ¿no es cierto? Y ese se utiliza ahora para incorporar más glucosas al glucógeno que aumenta su tamaño, ¿no es cierto? Como polisacárido. Aquí actúan enzimas que, obviamente, la más importante es la glucógeno sintasa. No se llama glucógeno sintetasa, porque si fuera sintetasa, utilizaría glucosa y ATP. ATP para esta síntesis de glucógeno. Aquí en este caso, la glucógeno sintasa es una enzima que no utiliza ATP, sino que lo que utiliza es un sustrato preenergizado que ya viene con la energía en forma de UDP, glucosa. Esta glucógeno sintasa va a formar los enlaces alfa-1,4 para formar las cadenas. Y la enzima ramificante que apoya la glucógeno sintasa es la que hace la pega de generar el enlace alfa-1,6 que vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero eso en general es la síntesis de glucógeno, ¿ya? Lo más irrelevante para ustedes es saber que todo comienza de este metabolito intermediario, metabolito central, que es la glucosa 6-fosfato. Vamos a activar esta glucosa, UDP-glucosa, y luego viene la acción de la glucógeno sintasa, no sintetasa, sintasa, para ir generando entonces el aumento en el tamaño de este polímero o polisacárido de glucógeno. Muy bien. Por otro lado, tendríamos el catabolismo. En el catabolismo, obviamente aquí lo importante es que vamos a actuar sobre el glucógeno y la idea es retirar los monómeros de glucosa. Para eso entonces vamos a tener una enzima muy importante aquí que no usa agua para romper el enlace glicosídico, sino que lo que usa es fosfato inorgánico. Usa el fosfato para romper el enlace glicosídico y de esa forma libera glucosa 1-fosfato. Es una acción muy importante debido a que al no usar agua, si usase agua liberaría glucosa y después tendríamos que usar ATP, ¿no es cierto?, para poder transformar glucosa en glucosa, por ejemplo, 6-fosfato. Pero acá lo importante es que usamos fosfato y derechamente rompemos el enlace glicosídico y generamos entonces glucosa 1-fosfato. Además van quedando las ramas que se tienen que también ir hidrolizando, en este caso se usa agua, y de esa forma se obtiene glucosa, ¿ya? Hasta aquí lo importante sí es que el catabolismo del glucógeno es utilizando una fosforilasa que rompe el enlace alfa-1,4 utilizando fosfato, no usando agua. Y las ramitas que van quedando, los enlaces alfa-1,6, esos se cortan usando agua y ahí actúa la enzima desramificante, ¿ya? En proporción, el número de enlaces, claramente el glucógeno tiene muchos más enlaces alfa-1,4 que alfa-1,6. El alfa-1,6 solamente se utiliza para generar la rama, pero luego la rama sigue siendo alfa-1,4. Así que, al fin y al cabo, solamente en esos vértices es donde está el enlace alfa-1,6. Así que claramente la acción de la enzima desramificante en proporción es varios cientos de veces menor la proporción de glucosa a la que se obtiene de glucosa 1-fosfato, ¿ya?, por acción de la fosforilasa, que esa es la que tiene más pega, si podríamos decir, ¿ya? Ya entonces ustedes se pueden dar cuenta que ¿cuál es la enzima más importante en la síntesis de glucógeno? Es la glucógeno sintasa. ¿Cuál es la enzima más importante en la degradación del glucógeno? Es la glucógeno fosforilasa. Esas son las dos enzimas que la llevan. Y esas no se las puede olvidar nunca más. Glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa. Vamos entonces a ver ahora la glucógenogénesis.
perdón por el nombre, pero aquí lo que queremos decir es cómo vamos a generar nuevo glucógeno, ¿ya? Por eso el nombre es un poquito largo. Todo entonces comienza con la formación de UDP-glucosa. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, simplemente para que tengamos la visión. Ahí está nuestra famosa mutasa, que va a pasar el fosfato del carbono 6 al carbono 1, formando glucosa 1-fosfato. Y ahí luego vamos a utilizar entonces uridín trifosfato. Ahí, ¿no es cierto?, se va a liberar un pirofosfato y se obtiene uridín fosfato glucosa, que se conoce como UDP-glucosa. O sea, hemos generado un aumento en el nivel energético de todo este sustrato, que es la UDP-glucosa. No, vuelvo a repetir, no es que esta diapositiva se la tengan que aprender de memoria, ¿ya? Era muy importante recordar o dejar establecido la formación de UDP-glucosa, debido a que justamente eso explica por qué la enzima se llama glucógeno sintasa, debido a que no utiliza ATP. Ya la glucosa viene pre-energizada, si podríamos decirlo, y no vamos a necesitar utilizar energía en forma ATP. Y esta glucógeno sintasa, entonces, es la que se encarga de tomar el glucógeno. Aquí tenemos una glucosa y claramente este R involucra muchas más glucosas hacia acá. Entonces, este UDP-glucosa se va a unir a este polímero de glucógeno, generando un enlace alfa 1,4, que hace que obviamente el glucógeno aumente su longitud, aumenta su tamaño. Eso es la síntesis de glucógeno. Y ahí se libera entonces la uridina UDP. ¿Cuál es la acción de la enzima ramificante? Bueno, justamente esta acción es muy importante debido a que el glucógeno no debe ser una molécula lineal, porque al ser una molécula lineal, ¿no es cierto?, se puede unir con otras moléculas de glucógeno lineales y se empiezan a unir unas con otras y van a formar verdaderas estructuras lineales, rígidas, insolubles, que podrían entonces empezar a entorpecer todo el funcionamiento al interior del citosol, ¿ya? Entonces eso sería muy complejo, tenderían incluso a precipitar al interior del citosol. Realmente sería algo muy catastrófico. Por lo tanto, lo importante es que el glucógeno moleste lo menos posible al interior del citosol. Y para eso entonces es importante que este glucógeno tenga ramas para que se mantenga ahí en suspensión y bastante bien hidratado, ¿ya? El hecho de que tenga esta forma más ramificada. Entonces la enzima ramificante lo que hace es generar justamente el nombre, la rama. Ahí ustedes tienen, cada pelotita de color celeste sería un monómero de glucosa, todos están unidos por enlaces alfa 1,4. Claramente cuando esto alcanza una cierta longitud, ahí actúa la enzima ramificante. O sea, la enzima ramificante le preocupa de que esta cadena sea muy larga y tiene que empezar a generar ramas, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que hace esta enzima es actuar sobre un enlace alfa 1,4 que está al interior de esta cadena y ahí genera un corte y luego toma este segmento de 5 o 6 moléculas de glucosa y lo traslada y genera un enlace alfa 1,6 y de esa forma entonces se genera la ramita, ¿ya? Luego hay que seguir creciendo hacia acá con enlaces alfa 1,4. Ahí actúa la glucógeno sintasa. Y acá hay que seguir creciendo con enlaces alfa 1,4, actúa la glucógeno sintasa. Cuando esta cadena ya sea muy larga, vuelve a actuar la ramificante. Corta, como lo vieron acá ustedes, un enlace alfa 1,4 y genera un enlace alfa 1,6. Y ahí se van generando entonces las ramas. Esa es la acción que tiene esta enzima. Vuelvo a ser majadero y repetitivo. La enzima más importante en la glucogenogénesis o síntesis de glucógeno es la glucógeno sintasa, ¿ya? Pero la enzima ramificante es importante considerarla debido a que es la que permite que este glucógeno tenga la forma propia de glucógeno para que pueda obviamente mantenerse dentro del citosol y no generar estructuras filamentosas que puedan incluso precipitar y generar un gran
problema estérico al interior del citosol. Por otro lado tenemos la glucogenólisis. En este caso estamos hablando del catabolismo, ¿no es cierto? Y ya lo habíamos indicado previamente. En la glucogenólisis, la principal enzima es la glucógeno fosforilasa. Esta enzima lo que hace para romper los enlaces glicosídicos no es utilizar agua, sino que rompe estos enlaces utilizando fosfato. Eso entonces es lo que se conoce como una fosforólisis, ¿ya? Y al romper con agua, que era lo que habíamos estudiado habitualmente siempre cuando uno habla del rompimiento del enlace glicosídico, uno habla del uso de agua, ¿no es cierto? Una hidrólisis. En este caso no, esta es una fosforólisis, ¿ya? Por eso se llama glucógeno fosforilasa, porque si utilizara agua se llamaría glucógeno hidrolasa. No es así, se llama glucógeno fosforilasa, ¿ya? Y ojo con el lenguaje. Lo que hace esta enzima es catalizar una reacción de fosforólisis. Fosforólisis. Porque en algunos controles por ahí, en las pruebas, dicen que cataliza una reacción de fosforilación. Y eso no es así. Aquí no hay una fosforilación. Aquí lo que hay es una fosforólisis. Así que ojo con eso para que no se confundan en los conceptos. Por lo tanto, en la fosforólisis lo que se hace es romper este enlace incorporando un fosfato inorgánico. Y así liberamos entonces una glucosa fosforilada, ¿ya? Que tiene un grupo fosfato pegado, ¿ya?